buenos días, El Salvador. Qué placer enorme nuevamente volvernos a reencontrar como todas las mañanas en Al Punto con Sergio Méndez. Hoy conversaremos con el diputado no partidario Leonardo Bonilla. Conversaremos sobre el trabajo de la Asamblea Legislativa, temas tan polémicos como la falta de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y es que hoy por hoy el gobierno está pasando por alto muchas resoluciones que la sala en su momento emitió. Por ejemplo, la transferencia de fondos hacia la partida secreta, y es que el periódico digital El Faro ha establecido que el señor Salvador Sánchez Serén sigue utilizando la estructura que le dejó el expresidente Mauricio Funes. El Citrans, señores, ha dicho claramente el viceministerio de Transporte que no pueden en determinado horario poder transitar dentro de todo esto transporte colectivo que no sea del Citran y también transporte particular. Hablaremos del destape a la corrupción, pero también la decisión del gobierno de El Salvador de romper relaciones con Taiwán e iniciar con China comunista. Aguánteme un ratito, quiero saludar a quien gentilmente mañana tras mañana hace posible el primer segmento de esta su entrevista, como es Mr. Donut. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mr. Kirikikiki, Mr. Desayunos, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad. Arrancamos, señores, dándole la bienvenida al diputado no partidario Leonardo. Bienvenido a tu casa. Buenos días, Sergio. Gracias por la invitación. Un saludo siempre a toda la audiencia de TVO y tu entrevista particularmente. Gracias, Leonardo. Bueno, espero que le guste el cafecito así amargo, tipo el que sirven en la Asamblea Legislativa, porque muchos salvadoreños realmente que vemos noticieros como esto y entrevistas como esta, realmente, Leonardo, muchas veces nos transmiten su indignación y su repudio a lo que hacen, no hacen o dejan de hacer. Leonardo, ya va más de un mes y no hay magistrados de la Sala de lo Constitucional. Quiero arrancar en esa línea porque tú muchas veces has denunciado ya reparto de cuotas, algo que ellos ya no se esconden abiertamente y lo dicen. Sí, mire, es que hay un reparto de cuotas, una tardanza adrede para muchos, porque a falta de Sala de lo Constitucional yo puedo hacer una gran cantidad de cosas sin que nadie me esté controlando. ¿Qué es lo que ha pasado? Porque pareciera que la idoneidad del cargo es la que menos se esboza para poder elegir a los sucesores en esta Sala de lo Constitucional. ¿Tu opinión? Bueno, realmente, como tú lo has dicho, el hecho de no haber elegido a la Sala de lo Constitucional y conformar la Corte Suprema de Justicia en su conjunto pareciera ser que tiene alguna motivación de trasfondo que va más allá del hecho de no querer elegir o no llegar a un consenso, sino que también, como de forma deliberadamente, podríamos tener un indicador que nos diga que el gobierno o algunos partidos políticos tienen interés en desarrollar algunas acciones que necesariamente debieran tener el control constitucional que ejerce la Sala de lo Constitucional. En este sentido hemos hablado también del tema del Citrans, que ahora que no hay Sala de lo Constitucional se vuelve a decidir que se cierren los carriles y que solo se permita nuevamente en algún horario determinado la circulación de los buses del Citrans, violentando ya una resolución emanada de la Sala de lo Constitucional. El tema del reparto de cuotas, yo salí al paso de las declaraciones a decir, bueno, todo lo que yo estoy viendo en la Comisión Política y en el accionar de las diferentes fracciones me apunta a que esto va a terminar en un reparto de cuotas. Y en la Comisión Política arremetieron en mi contra diciendo que yo había dicho que los diputados eran corruptos y que necesitaban que yo lo probara. Y ahora salen declarando abiertamente que hay un reparto de cuotas y que esta candidata es de este partido y este candidato es de este partido y que todos queremos, los partidos políticos, tener representación en la Sala de lo Constitucional. Creo que ya llegamos a un nivel de cinismo a nivel político que ya no importa la opinión del pueblo salvadoreño o si el pueblo salvadoreño sabe o no sabe si hay reparto de cuotas, porque al final de cuentas quienes decidimos, dicen los políticos, somos nosotros y haremos lo que nos da la gana. Ahora, es lamentable desde todo punto de vista la falta de la Sala de lo Constitucional,
Porque vemos nosotros el tema del Citrans, una suspensión del acto reclamado, y dice el Viceministerio de Transporte, sabiendo que pueden caer en desacato, sabiendo que pueden caer en la comisión de un delito penal, y empiezan a regular sobre esto. Ahora, hay ciertas situaciones también que hemos visto nosotros en los últimos días, Leonardo, como que se sigue dando transferencia y el manejo de una partida secreta, cuando en el pasado eso también fue declarado ya inconstitucional por parte de la Sala de lo Constitucional. Es decir, a falta, como dice un caló popular, cuando no está el gato, los ratones hacen fiesta. Es decir, pero sin ofender a los ratones, porque se pueden ofender, ¿verdad? Sin embargo, esto es bien claro, que no quieren elegir a una sala a menos que sea genuflexa a sus propios intereses. Bueno, y es que eso ya no quedó sujeto a interpretación. Eso ya fue expresado particularmente por ciertos diputados que manifestaron tener ya candidatos propuestos por su fracción, cuando en el primer momento en el que la comisión política inició este proceso, se dijo que se estaba haciendo un proceso transparente, que de hecho se iba a abrir las entrevistas a la sociedad civil para que la gente pudiera ver cuáles eran las respuestas de los diferentes candidatos y advertir quiénes eran mejores que otros. Al final se ha engañado no solo al pueblo de salvadoreño, sino también a los mismos candidatos que, pese a cumplir los requisitos, algunos están siendo excluidos porque hay cuotas de partidos políticos que tienen el respaldo de fracciones en razón de un vínculo, en razón de amistad, en razón de un interés y no en razón de la idoneidad. Y eso pues ya no hay yo qué decir más, ya expresé todo lo que había que expresar sobre lo que está sucediendo y dije abiertamente pues la palabra que no se quería escuchar, y era el reparto de cuotas, bueno, las dos palabras, el reparto de cuotas, y parece ser que a los diputados pues no les ha inmutado el hecho de que estas declaraciones se den y siguen en la misma línea. Así es que es lamentable, creo que el pueblo salvadoreño hará sus valoraciones, y si esta acción de conformar una Sala de lo Constitucional que obedezca a intereses políticos se concreta, los salvadoreños tendrán que pasar esa factura en las elecciones presidenciales. Ahora, bueno, se sienten ofendidos inicialmente en el alma cuando se les está señalando, como nosotros vimos en medios de comunicación, que fue embestido precisamente pidiéndole que usted se retractara. Y usted dijo, mire señor, si una conducta es de esta naturaleza y obviamente se está practicando, es corrupción. Ahora, quiero ir un poco más allá, porque hay candidatos que definitivamente no pasan una prueba. No solamente estoy hablando de idoneidad, estoy hablando, Leonardo, de ciertos elementos como por ejemplo de vinculación hoy por hoy todavía a partidos políticos, pero también en una evaluación objetiva y técnica. Miembros de la sociedad civil que me han acompañado acá me dicen categóricamente, Sergio, la señora de Madrid, que me merece mi respeto, yo lo tengo que decir, pero más allá de eso tengo que hacer un juicio de valor, queda muy mal en la valoración en el baremo que establecimos nosotros para hacer una puntuación. Si eso es cierto, ¿por qué sigue insistiendo Guillermo Gallegos y compañía en llevar a la señora Sonia de Madrid? Bueno, ese es uno de los puntos medulares en la discusión sobre el reparto. ¿Por qué lo ha dicho categóricamente una de las tantas personas? Es cuota. ¿A cuenta de qué debe de ser una cuota? Yo planteé que se debía depurar primeramente el listado de candidatos. Nunca se hizo caso a la depuración y siempre se dijo que los 30 candidatos merecen nuestro respeto. Por supuesto, y el mío lo tienen, los 30 candidatos. Pero no necesariamente los 30 están en igualdad de condiciones. Hay unos que tienen mejores capacidades que otros y hay unos que definitivamente ni siquiera debieron haber filtrados en el proceso. Merecerán mi respeto, pero tendrán cuestionamientos que tienen que ser evidenciados. No se quiso hacer un linchamiento público porque tendrán que responder por cada uno de los cuestionamientos que tienen en Fiscalía, Tribunal de Ética Gubernamental y otras instancias a nivel privado. Es su vida y sus problemas. Pero si lo quieren vincular al tema público y acceder a un cargo de una magistratura en donde tienen que ser probos, estos temas tendrían que vincularse, tendrían que evidenciarse. Ok, ¿qué dije yo? No voy a arremeter, porque no es la idea venir a arremeter en contra de candidatos a magistrados, pero si algún candidato
a magistrado que tiene cuestionamientos, que no tiene la idoneidad, surge en las listas de los partidos políticos, tendré que decir públicamente cuáles son esas razones por las que no debe ser electo. Y están surgiendo. El caso de la candidata a magistrada Sonia Cortés de Madrid para mí es incómodo, porque tengo que estar diciendo yo lo que ya ha dicho la sociedad civil y las organizaciones de abogados, que no cuenta con las capacidades según el baremo, porque yo ni la conozco, no sé si su hoja de vida quizás es más amplia pero no lo detalló, o si tiene más experiencia y no la detalló. Estoy haciendo un análisis en base a lo que se virtió, la documentación que se virtió y la misma entrevista. De hecho, pues cabe decir que dentro de los baremos que se han hecho, que en la Asamblea Legislativa solo está el de Arena y el del PCN, y que no lo han discutido, y los de la sociedad civil, aparece calificada de mejor manera en el que yo presenté. Aparece en la posición 20 y en los demás baremos aparecen a 27, 28, 30. Entonces he hecho una valoración lo más objetiva posible. O sea, ya no está en la posición 30, todavía en mi baremo está en una posición arriba de otras 2 personas. Habrá que ver cuáles fueron los criterios también que no cumplieron estas personas para no estar en el baremo. Ahora bien, que venga un partido político a promoverla como candidata deja una duda. Y se dijo en la comisión política, bueno, lo dije yo, primero hagamos una exclusión de candidatos, no se hizo. Luego dije, deliberemos sobre los perfiles, ok, yo tengo una lista y yo les voy a decir a ustedes por qué yo estoy presentando estos perfiles y por qué yo no comparto los perfiles que las demás fracciones están presentando, pero con argumentos técnicos. Lo hizo el PCN, lo hizo el PDC y lo hizo Arena. No es que yo tenga un pacto con esos partidos y no coincido con 2 de los candidatos. Pero no lo hizo el FMLN y gana. Y no lo hizo el FMLN y gana. ¿Por qué? Porque saben que al hacer un argumento técnico sobre los candidatos que están presentando, no van a tener una respuesta positiva en un análisis. Ahora, el caso de la licenciada Madrid es la propuesta abiertamente de Gana, que el FMLN está apoyando porque tienen una alianza Gana-FMLN. ¿Por qué? Si Gana decide respaldar a las demás fracciones, se consiguieron 56 votos y el FMLN se quedó solo. O si el FMLN decide respaldar a las demás fracciones y dejar solo a Gana, tienen los 56 votos y dejan solo a Gana. Entonces lo que están haciendo Gana y FMLN es en una alianza evitando conseguir los 56 votos y tratando de garantizar que tengan también a sus magistrados dentro de la sala de lo constitucional. Esto parece una escena maquiavélica, pero lamentablemente, y lo estoy diciendo yo, pero en los medios de comunicación esto se ha visto, en la comisión política esto se ha visto, en las declaraciones que han dado los diferentes diputados de las diferentes fracciones se ha visto. Ahora bien, también dicen algunos diputados de Gana y el FMLN que ¿qué garantiza que las propuestas que está planteando Arena no son cuotas de Arena? Bueno, yo quisiera que se probara eso, porque entonces yo también retiraría mi apoyo a los candidatos que coinciden con Arena, PCN y FMLN, en razón de la ética y de la legalidad. Casualmente para Arena, si ha pactado y no se puede comprobar que son cuotas, están dentro de mi lista como los mejores evaluados y tendré que dar un voto en tanto no se logre comprobar esa situación. Si lograra comprobarse que la lista de Arena también son cuotas, qué lamentable que en este país no tengamos gente ética y que los 30 candidatos no tengan la capacidad moral para poder acceder a un cargo de magistrado. Tendríamos que repetir el proceso desde el inicio. Ahora, yo no sé si han ido ustedes al Génesis para iniciar, Leonardo. ¿No tendrían, antes que depurar la lista de candidatos a magistrados, depurar la lista de diputados que tienen una investigación de enriquecimiento ilícito y que para empezar no deberían ni estar sentados en una comisión, ellos tratando de elegir a quienes los van a investigar? Es decir, porque si no es un toma y daca. Ejemplo, hemos mencionado nosotros a Carlos Reyes del Partido Arena, hemos mencionado a Francisco Merino, a Guillermo Gallegos, que abiertamente tienen una investigación. Pero yo me quiero ir un poco más allá. ¿Qué opinión te merece a ti que el jefe de Providad recomienda hace 2 semanas, siendo candidato, luego de haber en un tribunal de alzado en corte plena llevado el caso del señor Gallegos, haberle dado precisamente todas las prerrogativas de 3 meses para vertir información, y ahora recomienda de que no hay que subirlo a una cámara por enriquecimiento ilícito? ¿Cuál es tu opinión, siendo él jefe y siendo candidato también entre los 30? Carlos Pineda. En el caso del licenciado Pineda, bueno, merece mi respeto como candidato.
De hecho, de alguna manera, pues podría haber tenido las capacidades académicas, profesionales para poder haber accedido al cargo. Sin embargo, lo que surgió alrededor de su candidatura es un conflicto de interés completamente evidente, y era que es el jefe de la sección de probidad, no pidió permiso, no renunció, es aún el jefe de la sección de probidad, y eso pues de alguna manera planteaba un conflicto de intereses. El Faro publicó, y habría que ver si lo que dice el Faro es cierto, pues yo estoy hablando no, y si no es cierto que lo demande, pero no lo ha demandado. Pero el Faro publicó que a un mes, a la entrada de vacaciones, creo yo, o al salir, el último día del salir de vacaciones, creo, presentó un informe a la Corte Plena diciendo de que no existían los argumentos. Básicamente era ambiguo, decía el Faro, este informe, que decía que no existía argumentos para determinar que había un enriquecimiento ilícito, pese a que anteriormente sí había presentado un informe que decía que existía la posibilidad de que hubiera enriquecimiento ilícito. Pero al final de su informe, en un párrafo, decía que pero que si la Corte en pleno determinaba que existía enriquecimiento ilícito, procedieran como consideraran. Algo así como Cantinflas, ¿verdad? Sí, revivió. Eso decía el Faro, ¿verdad? El Faro lo planteó como que era un informe, de hecho ni lo he leído yo, ambiguo. Eso nos deja mucho que pensar, porque justamente fue la fracción de Gana la que estaba respaldando con mucha fuerza el nombre del licenciado Pineda. Creo yo que después de este informe que realizó el Faro, decidió retirarse el apoyo, y eso también deja mucho que pensar. Pero qué bueno porque ya para la imagen personal del licenciado Pineda, pues este tema ya no va a surgir, tendrá que él aclarar sobre ese punto en lo particular, y la Corte en pleno incluso estaba determinando la posibilidad incluso de retirarle el cargo en la sección de probidad. Eso lo leí también en el Faro. Esperemos que todo esto se aclare, él haga las aclaraciones pertinentes, pero parece ser que ya no se encuentra dentro de la lista de apoyo del partido Gana. Ahora pues estamos con otros nombres. Yo lamento realmente esta situación, realmente para mí es incómodo tener que ir a los medios de comunicación constantemente a decir lo mismo sobre el tema de elección de magistrados. Pero ¿por qué sigue insistiendo el FMLN y Gana, particularmente sobre la señora Madrid? Bueno, muchos apuntalan, para empezar, ella misma debería de renunciar y separarse, es decir, por un tema de moralidad. Pero bueno, ¿por qué siguen insistiendo si luego de este informe que se ha presentado por parte del señor Pineda y haciendo una cuenta, solo me harían falta nada más 2 magistrados más para que voten por mí y me absuelvan en el caso del señor Gallego? Si eso no es cierto, ¿por qué siguen insistiendo en la señora de Madrid? Porque ella es la que está prácticamente deteniendo cualquier tipo de elección. No se avanza y no se eligen, e incluso se le ha ofrecido la modalidad, miren, está bien, no sale bien en el baremo, no es la persona idónea, no tiene ella las características, pero ubiquémosla en la sala de lo civil. Eso es reparto de cuota. No, yo la necesito en la sala de lo constitucional. Si el objetivo no es manejar la sala, si el objetivo, entonces ¿por qué? ¿Por qué no la ponen? Y quiero aclarar ese otro punto también, que acá yo no es que esté aliado con los partidos de derecha y en contra de Gana y el FMLN. Acá yo he dicho que Arena dijo que estaban dispuestos a dar sus votos para desentrampar la elección, que daban sus votos por la licenciada de Madrid si iba para la sala de lo civil. Eso es aceptar un reparto de cuotas. Eso por parte de Arena o por parte del PSN. Pero se molestaron en su momento, les indignó. Pero ahora lo aceptan, qué belleza. Aceptar que la licenciada de Madrid vaya a la sala de lo constitucional, no teniéndola ahí en su listado, considerando ellos que no tienen la capacidad, pero dándole un voto, entonces aceptar un reparto de cuotas y aceptar que probablemente ellos también lleven candidatos que ya tienen pactado una alianza con el partido Arena. Habrá que demostrarlo, pues el proceso no ha sido realmente lo transparente que se dijo que se iba a hacer, es muy cuestionado. Los salvadoreños ya advirtieron, ya sabían que esto venía sucediendo desde hace mucho tiempo, pero ahora abiertamente esto se ha salido de control. Ya hubieron declaraciones que dejaron a la población en que pensar, ya hubieron magistrados que no cumpliendo con los requisitos han surgido dentro de los listados de los favoritos de los partidos políticos, y esto tiene que traerle consecuencias al corto plazo en la elección presidencial. Ahora bien, ¿por qué insistir en ciertos nombres?
Tenemos claro de que hay intereses de por medio, pero también se quiere asegurar una elección presidencial y que no hayan investigaciones durante este periodo de la campaña política para la presidencia que puedan afectar a los candidatos o a los partidos políticos que llevan a los candidatos con opciones viables. Y esa podría ser una de las razones por las que no se quiere tener una sala independiente o en su defecto no elegirla si no se puede llegar a un consenso para que no hayan afectaciones en la campaña política. Y eso también es grave porque entonces puede existir un proceso eleccionario incluso inconstitucional. Listo, voy a una pausa, regreso con otros temas que están en el tintero y que ya los había advertido en la introducción de esta entrevista. Pausa en Al Punto con Sergio Méndez, volvemos. Cualquier momento es perfecto para dejarse llevar por una rica tentación. ¡Nieves! Puede venir en muchísimos sabores. Banana hawaiana. Tan natural como la fruta. Banana split. Increíbles mezclas. Cake helado. Cappuccino. Hay una gran variedad de especialidades. Sundays. Puedes escoger la que más te guste. Y disfruta una tentación bien helada. Boston Premium Ice Cream. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla, diario1.com. Mr. Donut, la gran variedad. Estamos de regreso a El Salvador, mil gracias por su preferencia. Se prorrogan ya en un tema más indefinido estas medidas que en algún momento se habían venido dando y que la Sala de lo Constitucional también habló del acompañamiento de la Fuerza Armada, del hacinamiento de los diferentes centros penales y bartolinas de nuestro país, hizo una aseveración y arremetió contra el gobierno de que estas medidas extraordinarias precisamente ya eran más ordinarias que extraordinarias y una vez más se cae en ese hierro. Su comentario. Bueno, en el caso de las medidas extraordinarias, bueno, atendemos nuevamente al nombre de extraordinario, tiene dos connotaciones. Extraordinario significa que es de carácter temporal, pero no solo de carácter temporal, sino que son medidas mayormente lesivas en relación a las medidas que por lo general se establecen en centros penitenciarios. De por sí, a los internos se les coartan ciertos derechos, producto de la legalidad, por supuesto. La libertad ambulatoria es una medida ordinaria para el efecto penal, como un medio de represión, como un medio de castigo, sí, una sanción. Ahora, sobre esas medidas solo le hago un paréntesis. Han venido relatoras de organismos internacionales y han señalado eso en diferentes instancias, que es atentatorio contra el respeto de los derechos humanos y tratados internacionales. Las medidas extraordinarias. Las medidas extraordinarias, correcto, claro. Entonces, eso es lo que quiero señalar. Los delincuentes, sea quien sea, necesitan pasar por un proceso penal que sancione el ilícito que han cometido, por supuesto. El tema de los crímenes cometidos por las pandillas necesitan también tener una sanción efectiva, pero no por eso podemos desbordarnos
y sancionar de manera que afectemos incluso a terceros. Por ejemplo, en el caso de las medidas extraordinarias, una de las más cuestionadas era el tema de el cese de la visita en los centros penales para pandilleros y otro tipo de delincuentes que están retenidos en las Bartolinas, en los centros penitenciarios. Pero habían familiares, incluso se me acercaron a mí en algún momento, me decía un padre de familia: yo tengo 2 hijos, yo sé que son malas personas, que han cometido errores, pero estoy siendo castigado también yo los amo, son mis hijos y no puedo verlos. Las personas obviamente en sus casas van a aplaudir toda aquella medida que vaya en contra de los crímenes, pero eso es por cómo la sociedad se siente. Pero de que esto sea legal, yo no comparto. Ahora bien, se suavizaron estas medidas extraordinarias de manera que pudieran de alguna manera ser congruentes en alguna medida con los derechos humanos, y así se aprobaron en el Pleno. Yo tuve la oportunidad de leerlo, obviamente tengo que tener el proyecto que se va a aprobar, y pues ya se permitía la visita, solo que un poco más controlada, y algunas otras garantías. Se mantiene el tema de las señales, ese sí debería ser permanente, y ese yo no le veo problema a las señales, la interrupción de la señal de Wi-Fi y señales telefónicas en centros penitenciarios, con eso sí estoy para las llamadas de acuerdo. Y todo. Pero en su conjunto se aprobaron básicamente las medidas extraordinarias de forma ordinaria. Yo no di mi voto por esta situación, no comparto, y no comparto por otra lógica. Este es como el caso, para ponerle un ejemplo a la sociedad en general, este es como el caso de aquel padre o madre de familia que tiene un niño de 3 años que no lo pueden controlar, que anda quebrando todo en la casa, que anda rompiendo todo lo que se encuentra. El padre de familia o la madre no pueden descansar un ratito porque siempre está haciendo algo. Entonces lo que han llegado a hacer en algún momento es agarrar al niño, amarrarle el pie a la pata de la cama, encerrarlo en el cuarto, que grite, pero ya no se oye, y el niño ya no hace nada, y ya se puede sentar el padre de familia o la madre a ver una película en paz, en tranquilidad. Sí, pero el niño está ahí amarrado y gritando. Resolvieron un problema de forma inmediata, pero están creando otro problema, cuando lo lógico sería que el padre de familia y la madre eduquen a ese niño. ¿No es algo fácil? No es algo fácil. Y obviamente en nuestro contexto el tema de las pandillas se ha desbordado porque no existieron las políticas necesarias para educar a los que ahora están involucrados en actos criminales y vinculados a pandillas. Eso no significa que no podamos establecer políticas, que el gobierno no haya podido establecer las políticas adecuadas y que con sacar las tanquetas creen que van a resolver ese problema. Eso no es problema de la sociedad. Y ahora lo que se quiere hacer es al pandillero, pues si solo falta que quemen un penal para resolver el problema. Y claro, yo sé que mucha gente aplaudiría esto, pero eso no es lo que se debe de hacer. Lo que se debe de hacer es atacar al crimen y prevenirlo antes que tener que ir a sancionar de la peor manera a aquellas personas, y que esto resuelve de alguna manera de forma leve los crímenes, porque si bien es cierto que las medidas extraordinarias permitieron la reducción en un porcentaje de los homicidios, tampoco han reducido sustancialmente para que no bajen estos en un 50, 60 o 70%. Por lo tanto, creo que con las medidas extraordinarias no estamos resolviendo realmente el problema de la delincuencia, estamos haciendo una medida paliativa que se va a desbordar en un corto o mediano plazo. Ok, eso con relación a las medidas extraordinarias. Me voy a otro tema que también resulta ser interesante, y es que hemos conocido precisamente en esta semana el discurso del profesor Salvador Sánchez Serén, que ha tenido posiciones encontradas, muchos políticos que no acompañan esta decisión, pero particularmente representantes del gobierno de los Estados Unidos, y es que se dice: El Salvador rompe relaciones con Taiwán y ya ha instruido a ciertos miembros, particularmente el viceministro José Luis Merino, que está en China comunista, y en el cual ciertamente ratifica las palabras del presidente en decir: abrimos relaciones a estos. Ya se había venido barajeando el tema del puerto de la Unión, pero la embajadora Names de Estados Unidos, con sede en nuestro país, días atrás había dicho que le preocupa grandemente el tema de la soberanía nacional, el tema de una base de China en nuestro país, pero el FMLN lo niega. China, Taiwán salió al paso diciendo: señores, nos pidieron una cantidad de plata impresionante, por lo cuanto fuimos nosotros los que rompemos relaciones. Y de cara a los comicios electorales presidenciales, Leonardo, es preocupante ese tema, porque situaciones como esta han llevado en el banquillo de los acusados al expresidente Flores, al expresidente Portillo de Guatemala, condenado y extraditado hacia los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Su opinión?
Bueno, cuando surgió la declaración del presidente de la República, Sánchez Serén, yo iba a iniciar una entrevista televisiva y había cadena nacional y bueno, en ese momento nos dimos cuenta de sorpresa para todo el mundo. Al terminar la cadena, pues empezó la entrevista y me preguntaba el entrevistador cuál era mi posición, mi opinión respecto a esto. Bueno, le dije, tengo que ser responsable, este tema nos ha agarrado de sorpresa, tendría que conocer yo las motivaciones, tendría que tener más información sobre qué ha motivado al gobierno del FMLN a tomar esta medida de romper relaciones con China-Taiwán y establecerlas con China continental. En ese sentido yo puedo tener un parámetro para evaluar, pero si estas medidas surgieron a partir de la idea de desarrollar la economía del país, la inversión de China en El Salvador, y todo es con base a un beneficio económico para el país que no tenga consecuencias, lo vería bien, dije yo. Claro, ha empezado a surgir toda esta información que tú has mencionado y creo que el panorama se empieza a ensombrecer. Se escuchó que en declaraciones de embajadores de Taiwán, el FMLN básicamente había extorsionado a Taiwán. Yo no sé si el FMLN le enseñó a las pandillas a extorsionar o las pandillas le enseñaron al FMLN a extorsionar. Bueno, eso ya lo he mencionado acá. Porque eso básicamente lo dijo el embajador. Ahora bien, cuando se procesó al expresidente Francisco Flores, el FMLN argumentaba que Taiwán había enviado un donativo para los terremotos, para los afectados de los terremotos. Entonces el FMLN está aceptando que China-Taiwán estuvo con El Salvador en los momentos más difíciles. Envió un donativo que el expresidente Flores se apropió y que era para los damnificados. Ahora le damos la espalda completamente a aquel socio que en un momento difícil para El Salvador estuvo con nosotros. Pero lo más cercano quizás bajo el comentario es que el señor Mauricio Funes también recibió dinero de China-Taiwán, nos dimos cuenta. Él se molestó con el programa Conversando con el Presidente, que donde arremetía contra todo el que se le ponía enfrente, que fueron $5 millones la inversión para ese programa, pero lo último que lo podríamos mencionar son el donativo de helicópteros que el señor Munguía Payés tiene que ir a traer de China a Taiwán. Es decir, ¿y cómo se come eso? Es decir, ¿cómo se interpreta el tema que viene China a Taiwán y dice, lo que pasa es que como no le llegamos al precio que ellos querían, entonces evidentemente China continental sí se lo va a dar, sí va a tener el puerto de la Unión, sí lo van a concesionar, que ese es otro tema que ya vamos a hablar, la concesión, pero queda en evidencia que lo que tanto ellos cuestionaron de corrupción, en alguna medida también lo están haciendo de cara a las elecciones que necesitan plata para los comicios. Y es que eso es lo que te quiero decir. Bueno, o sea, el dinero que envió China a Taiwán era para los damnificados de los terremotos. Había una buena relación, había una relación de solidaridad con Taiwán, El Salvador. Que si era para el Partido de Arena, que si el dinero era para Mauricio Funes, bueno, habrá que ver cuáles eran esas condiciones, pero al final se está contradiciendo el FMLN y después de las declaraciones que dio el embajador, están evidenciando que hay un conflicto de intereses porque no le llegaron al precio. Este tema de China-Taiwán se ha dado en un contexto determinado a escasos meses de una elección presidencial. Es como el caso, por ejemplo, de la cancelación de la resolución que emitió la Sala de lo Constitucional respecto al CD, porque no lo canceló la Sala. Lo raro que me pareció a mí de esa decisión era que lo hizo 4 días antes de salir los magistrados de sus funciones. Eso deja mucho que pensar. Una cosa es que lo hayan hecho un año antes y lo hubiesen argumentado, otra cosa es que lo hagan con 4 días de anterioridad. Lo mismo sucede en este caso. Que las relaciones con China se hayan establecido hace 5 años cuando el FMLN ya había dicho, de hecho hasta Funes creo que mencionó que iba a abrir relaciones diplomáticas con China continental, no lo hizo. También el gobierno de Sánchez Serén lo dijo, no lo hizo. ¿Por qué no lo hicieron hace un año, hace 2 años? Pero lo están haciendo a pocos meses de una elección presidencial. Lo que podría indicarnos esto es que más allá de la relación diplomática y de desarrollo económico para el país, podría existir la posibilidad de que China pueda financiar la campaña política del FMLN y que no le extrañe al pueblo salvadoreño si de repente aquellos hospitales que no tienen medicina aparecen con una donación de medicina de China y que entonces va a decir el pueblo salvadoreño, las relaciones con China son positivas para el país, ahora va a haber medicina, siempre, y que de repente van a haber pampers para los niños procedentes de China.
y que algún proyecto que no tenía financiamiento ya va a ser financiado con donaciones de China. Y eso va a ser una especie de pre-campaña, más allá de las donaciones en efectivo que pudieran existir para facilitar una campaña política y crear en la imagen del pueblo salvadoreño que China va a resolver lo que nos va a dejar de dar Estados Unidos, que también es un tema a valorar. Ahora bien, ¿será que China le dará todo ese espacio a aquel salvadoreño que ya va a quedar desprotegido en Estados Unidos, que de por sí ya quedó desprotegido una vez termina el TPS? ¿Qué va a suceder con las decisiones de Estados Unidos de cancelar la ayuda a El Salvador? ¿Somos soberanos? Por supuesto que somos soberanos. Y nosotros podemos decidir abrir o no relaciones con China. Y lo hicimos. Y no pasa nada, no va a haber una guerra. Y Estados Unidos también es soberano. Y es libre de decidir si nos sigue dando ayuda o no, porque tampoco está obligado. ¿Valoraron eso el gobierno del FMLN? Habría que ver. Yo no entiendo algo, Leonardo, con el tema de la soberanía, que cuando a mí me conviene, sí, pero cuando no, mejor no. Y te lo voy a plantear esto con otro tema ahorita calientito que está en la Asamblea Legislativa, y es que ustedes con sus votos mandaron precisamente en el proceso de formación de ley a que fuera suscrito y ratificado por el presidente Salvador Sánchez Serén la posibilidad en que la UIF saliera de la Fiscalía General de la República. Es decir, la unidad financiera que ha investigado todos los casos más emblemáticos de lavado de dinero y que no mandaron el ROS, por ejemplo, como nos ha dicho acá el periódico digital El Faro, del señor Saca, de un banco de este país, antes, en aquel entonces, hacia la Fiscalía, pero sí el del señor Paco Flores hacia la Fiscalía. Vimos nosotros que bajo un esfuerzo para que tuviera autonomía, aún con la venia de Douglas Meléndez, que ya no manejaría la UIF, el presidente Salvador Sánchez Serén la vetó y dijo, se está cediendo soberanía. ¿Cierto? Cuando precisamente por ese tema en el GAFI nos vamos a ver objeto a sanciones, a créditos internacionales no blandos, sino que bajo intereses más altos no van a compartir información. Por ejemplo, si queremos información de Petrobras, del señor Funes, de Brasil para acá, son parte de las sanciones, pero para traer a China comunista, no, ahí no está cediendo soberanía. Es decir, ¿cómo se come eso el frente? ¿Cómo se explica que en esto sí, porque la UIF no vamos a tener control y me va a terminar investigando, pero en el caso de China comunista no, está bien, incluso se habla de la isla Perico? Esos son los problemas en los que se cae cuando se dice algo y no se puede fundamentar. Hay una gran contradicción en este tema, porque ahora resulta de que somos soberanos en ciertas decisiones, pero cedemos la soberanía en otras. Y le decimos a Estados Unidos que por favor respete, que nosotros somos libres, pero estamos cediendo soberanía en otros espacios. En el caso de Estados Unidos, uno de los argumentos es, Estados Unidos tiene relaciones con China y la rompió con Taiwán hace 40 años. Sí, son libres, pero a nosotros no nos ha dicho Estados Unidos en ninguna organización internacional que nos van a sancionar por haber hecho eso. El gobierno tiene las facultades y las ha ejercido y ha establecido relaciones diplomáticas. La pregunta es, ¿por qué rompieron relaciones con Taiwán? ¿Por qué no solo abrieron relaciones diplomáticas con China? Porque es una condición que establece China. Ajá. Y la otra pregunta es, ¿por qué tiene Estados Unidos que decirnos que, o condicionarnos la ayuda si establecemos relaciones con China, si somos un país soberano? Ah, bueno, no es por cuestión de soberanía, es porque entendemos que China y Estados Unidos son enemigos comerciales y hay un interés. Y si Estados Unidos está apoyando a El Salvador, pero El Salvador va a establecer relación diplomática con el enemigo comercial de Estados Unidos, pues tienen toda la libertad de Estados Unidos para no enviarnos ayuda. No es una sanción que pondría Estados Unidos, es algo que es una decisión unilateral de Estados Unidos de dejar de ayudar. Y bueno, si estamos estableciendo relaciones con el enemigo comercial de Estados Unidos, pues será El Salvador quien tendrá que dar las explicaciones de por qué nosotros estamos tomando esa decisión. Pero en otros aspectos cedemos nuestra soberanía por intereses particulares de partidos políticos o los intereses particulares del gobierno. Es ahora, un tema que tenemos en el tema de Estados Unidos me voy hacia eso una vez que hemos abordado nosotros, y es que la embajadora Neims en nuestro país cuestiona transparencia con la que El Salvador entabló relaciones con China. Dice que su gobierno evalúa
los pasos a tomar luego de la sorpresiva decisión del gobierno salvadoreño de entablar relaciones diplomáticas con Pekín. Pero más abajo, en esta misiva, o en este tradicional collage, Diario 1, por ejemplo, establece: senador Marco Rubio inicia una cruzada para cortar toda la ayuda. Estamos hablando del segundo compacto del MSC, estamos hablando de precisamente el Asocio para el Crecimiento, pero también una situación que es importante es precisamente Tratado de Libre Comercio, el área del ALCA en nuestro país, y establece que la Alianza para la Prosperidad, en el que también se encuentran Guatemala y Honduras, él va a pedir al presidente Donald Trump, que ya firmó la ley, el presidente Trump, a iniciativa precisamente del ente bicameral, de establecer un listado de los corruptos en El Salvador, de los cuales se menciona precisamente al viceministro José Luis Merino, que estaba en China continental, firmando este acuerdo. Bueno, parece que, no parece, es evidente que el gobierno del FMLN, más allá del gobierno, quizás no el gobierno, el partido FMLN, porque el gobierno del FMLN de alguna manera ha tenido una relación medianamente aceptable con la Embajada de Estados Unidos, y lo ha expresado la misma embajadora, pese a algunas declaraciones de funcionarios del FMLN. Pero el partido FMLN no ha tenido buenas declaraciones sobre la relación Estados Unidos-El Salvador, ni mucho menos sobre Estados Unidos en términos generales. Estados Unidos ha tomado diferentes iniciativas, como la de publicar nombre de los corruptos, tiene algunas políticas que tal vez no favorecen los ideales del FMLN como partido político, y pues China creo que tiene un acercamiento un poco quizás de carácter ideológico con el FMLN, y esto ha motivado esta relación. Habrá que ver entonces cuáles serían las condicionantes que van a establecer Estados Unidos, y las razones que van a fundamentar para cortar el apoyo, más allá de las relaciones que se han establecido con China. ¿Qué es lo que sucede con los que dicen que hay injerencia o que hay coacción por parte de Estados Unidos? Bueno, lo repito, Estados Unidos no es una forma de presión la que está ejerciendo al romper este tipo de cooperaciones hacia El Salvador. Así como ellos son soberanos, ellos están decidiendo terminar con esa ayuda después de que básicamente El Salvador ha traicionado una relación de amistad con el gobierno de Estados Unidos. Ha traicionado esa relación porque han establecido una relación comercial con el enemigo, una relación diplomática, porque hay que aclarar, y eso es importante, relación comercial con China, El Salvador ya tenía. El Salvador ha podido exportar e importar a China. Lo que se ha establecido es una relación diplomática que al final puede tener un carácter vinculante en lo político. Y eso es lo que está afectando, porque en ningún momento Estados Unidos se estaba oponiendo a una relación comercial. ¿Que Estados Unidos se pueda oponer? No. Y aquí quiero insistir, no tiene las facultades por el tema de soberanía de los estados para oponerse a que El Salvador abra relaciones. ¿Puede sancionar Estados Unidos a El Salvador? No, no tienen esa facultad de sancionar a un estado. Lo que están haciendo es simplemente ejerciendo también su soberanía. Habrá que ver cuáles son las implicaciones para el país en el futuro. Listo, aguánteme, voy a pausa, volvemos. Presidente de la República ordena a los diputados que se... Protestas en el centro capitalino causan Sospechas de corrupción implican a alto funcionario de San Salvador. Llegó el periódico digital que no se calla. Diario1.com. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, para iniciar mejor todas tus mañanas. Cuando sale el sol, Mr. Donut ya me espera con su variedad. A mi corazón contenta. Mister Kirikikiki, Mister Desayuno, Kirikikiki, Mr. Donut, la gran variedad.
Estamos de regreso, El Salvador, mil gracias por su preferencia. En este segmento presentamos el tradicional collage de noticias más emblemáticas acaecidas en los últimos días. Arrancamos, dice así: el señor Nayib Bukele propone eliminar partida secreta e instalar una comisión internacional contra la corrupción. La MASIC, equivalente a la que tiene Honduras, y la CICIG, equivalente a la que tiene Guatemala. Por otro lado, Taiwán acusa a El Salvador de pedirle una suma astronómica de ayuda financiera. Al no darlo y el rechazo, deciden romper relaciones con este país. Por otro lado, pese a resolución de la sala, VMT restringirá circulación en carriles segregados de El Citrans. Por otro lado, senador estadounidense Marco Rubio inicia cruzada para cortar toda ayuda para El Salvador. Siempre en esas mismas líneas, la embajadora Names en nuestro país, Estados Unidos, cuestiona transparencia con la que El Salvador entabló relaciones con China continental. Testigos respaldan confesión de expresidente Saca y vinculan a otras personas. Sánchez Serén copió mecanismo de Funes para gastar en secreto 147.96 millones de dólares, pese resolución de la Sala de lo Constitucional. Arena, ¿qué tal esto? Registros contables del partido durante presidencia Saca desaparecieron. ¡Qué belleza, El Salvador! Y siempre en el caso de Destape la Corrupción, testigo involucra a periodistas Gabriel Tríos de la Prensa Gráfica y Nacho Castillo, señores, con sobornos desde Casa Presidencial. Regreso a estudio y voy contigo. El caso Destape la Corrupción, el presidente Saca ha dado impresionantes hallazgos, los testigos que han desfilado desde un banco de El Salvador, Banco Cucatlán en el pasado, y Corte de Cuentas de la República, el jefe de auditorías, donde dice: uno, Hernán Contreras me dijo que no auditara profundidad, sino que superficialmente, partida secreta, etcétera. En el tema del banco nos indicaron no mandar el ROS, no informar, cobrar y cambiar cheques, y adicionalmente se involucran en todo esto una partida de 1.8 millones de dólares para el pago de sobornos a periodistas. ¿Tu opinión? Bueno, es lamentable, pero necesario conocer las declaraciones expresas del mismo expresidente Saca. Una cosa es lo que se puede vertir en la investigación de la Fiscalía y cualquiera pudiera decir: pero es que esto es lo que el fiscal quiere sacar de algo que posiblemente no sucedió, y luego la defensa decir: no, las cosas no son así, y dar una explicación. Y otra es tener de voz del expresidente Saca los detalles macabros de cómo se llevó a cabo esta, que no sé qué nombre ponerle, pero esta situación que es para el país lamentable, no solo por la vergüenza que causa el reconocer el grado de corrupción que tenemos, sino por la vinculación con todos los personeros que se han mencionado. Habrá que ver hasta qué punto, no he visto las declaraciones de los periodistas involucrados y otros personeros que han sido mencionados sobre este caso, y si van a ser procesados o si esos nombres van a quedar simplemente en una lista de menciones. Ahora, te comento con el tema de periodistas, que es un tema lamentable que yo por años lo he venido señalando. Hemos en diferentes oportunidades, pero particularmente esta semana, entrevistado a el periódico digital El Faro, en el cual hicieron una investigación no solamente de lo que dijo o dijeron varios testigos criteriados, porque son dos puntualmente, pero el señor Saca abiertamente habló de sobresueldos a todos sus exfuncionarios, pero también de una partida de 1.8 millones de dólares para periodistas. El Faro fue más allá, al igual que tu servidor. Yo cuestioné a los abogados que han estado en el juicio y en efecto me han confirmado que así fue. Pero el Faro también fue a investigar y a conversar con 4 exfuncionarios de las 2 administraciones anteriores, y al unísono los 4 reiteraron esos nombres y dijeron si en efecto a ellos se les pagaba. Ahora, esto es un tema lamentable,
por cuánto estamos hablando que la prensa de este país, que estamos siendo llamados a ser el cuarto poder doctrinariamente, a escudriñar, a cuestionar, a exigir respuestas, también era parte de un saqueo público, también era parte de un andamiaje de corrupción en este país. Pero la salida es que el fiscal los investigue a cada uno de ellos y se acabó. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y vamos a saber si en efecto estas investigaciones nos llevan a una robustez de prueba. Y aunado a lo que tú acabas de mencionar también, el hecho de que haya habido una negociación que le permita menos años de prisión al expresidente, en una negociación que también le permite devolver solo creo que 8% del total del monto que se ha vertido en este proceso, que no sabemos si incluso puede ser más. Entonces, cualquier salvadoreño ha hecho una serie de cuestionamientos en las redes sociales diciendo, bueno, entonces yo voy, hago un asalto a un banco, me robo $100 millones, devuelvo $2.000, pago 2 años de prisión y tengo resuelta mi vida. Ahora, el argumento del fiscal en conferencia de prensa no te iba a terminar el proceso. No te satisface, y es que nosotros yo como abogado penalista, o sea, yo he visto canalladas de canalladas en los tribunales, y un caso como esto, y hay que ser honrado, el presidente se compromete a devolver de 25 a 30 millones de dólares bajo una condena exitosa, bajo una condena histórica. Leonardo, con 2 millones vas a un juzgado a tirárselos a un juez. Hay jueces en este país que son honorables, pero hay otros que hasta el demonio se les persina. Solo hace falta el pliego tarifario de que la violación vale tanto. Y puntualmente, vimos el caso del diputado Reinaldo Cardosa, que terminan condenando a la esposa y que una cámara le devuelve los bienes, pero que la sala de los constitucionales dijo, no señor, con otra resolución. Vemos nosotros casos donde en el destape de la corrupción de 30 órdenes de detención ya no estaban en el país, Leonardo. Entonces vemos situaciones puntuales como esa y después dicen, es que se le caen los casos a la fiscalía. No te satisface que el fiscal haya buscado una condena contundente con una declaración que ha dejado a todos sorprendidos, esperando, y él mismo lo dice, señores, en la cámara o en la sala les van a tirar dinero y se cae el caso y le sale más barato. Y no agarraron a una colaboradora de la cámara, ir al grupo Samix, si hay que decirlo con nombre y apellido, con llamadas telefónicas luego de haber recibido $10,000 por detener el caso. ¿No crees que eso mismo hubiera sido la historia con este caso? Es lamentable reconocer, hasta por parte de la misma fiscalía, que el sistema judicial de nuestro país está podrido y que en razón de la podredumbre que existe en el sistema judicial tuvo que llegar a esta negociación para que el caso termine siendo judicializado. Entonces no habrá siempre justicia, porque será justicia después de una confesión expresa, dar una pena que realmente no es la que se deba. Ahora, tocaste un tema importante, y es que tenemos que reconocer que en este país hay dos problemas grandes que uno hace que el otro sea eterno: la corrupción y la debilidad judicial. La debilidad judicial siempre va a fortalecer la corrupción. Se corrompen, pero saben que aquí compran y se vuelven a corromper, y es la de no acabar. En tanto no se fortalezca el sistema judicial y se luche realmente contra la corrupción, en ese sentido no habrá corruptos. Pero estamos ante la elección de una sala de lo constitucional que podría ser una de las piedras en el zapato de la corrupción y una de las más fuertes, y si elegimos bien y si los magistrados realmente son independientes y se deben a la justicia, la corrupción podrá ir decayendo. Pero tenemos corrupción a todo nivel, tenemos deficiencia en el nivel judicial, y esta sala de lo constitucional realmente yo le he aplaudido mucho. No he compartido algunas sentencias, pero también hubo debilidad en la lucha contra la corrupción dentro del mismo sistema judicial. Tú has dicho algo, jueces que tienen casi pliegos tarifarios, y eso lo saben muchos abogados, y lo saben a niveles, a altos niveles de la Corte Suprema de Justicia, pero no se hace nada. Los ex magistrados de la sala y el fiscal han llamado clicas judiciales.
Florentín Meléndez, tú recordarás que decía, cada vez que se intenta tocar el tema de depuración judicial, hay una batería de magistrados que salen al paso defendiéndolo. Obviamente hemos sabido también de llamadas telefónicas de magistradas que han visitado nosocomios, ex magistradas en el pasado, y que le llaman a los jueces, se reúnen con los jueces a cambio de protección en que den determinado fallo. Es lamentable, lo hemos visto al fiscal y a todos los fiscales en el pasado señalar eso. Y eso es lo que tenemos que combatir, pero son las cosas que muchas veces el salvadoreño común no advierte. Pero ¿cómo combatimos a los 40 ladrones si Alibaba lo tenemos en la Asamblea Legislativa? Bueno, esa respuesta tendría que darse en un contexto de elección nuevamente y que el pueblo salvadoreño tenga que escrutar a cada uno de los candidatos. ¿Y sabes cuál es ese problema? Aquí está volviendo al tema de la elección. ¿Quién elige a los diputados? El pueblo salvadoreño. Pero si te das cuenta, después de un estudio, es en San Salvador en donde se da la votación más cuestionada, en donde los candidatos de San Salvador son los que de alguna manera tienen el voto más razonado que en el interior del país. Y tú ves en las redes sociales diciendo, este corrupto ya lo tenemos durante 20, 30 años y ¿por qué nunca sale? ¿Y dónde está la respuesta? Es que él no puede votar por él. Y ese corrupto señalado por corrupción, por enriquecimiento ilícito, por ONGs, etcétera, impresionante. Pero ¿sabes qué es lo que sucede con algunos de esos diputados que son cuestionados y que siempre resultan electos? Que no son de San Salvador, son de aquellos lugares en donde por darle el transporte todos los días la gente que cree que sos el mejor diputado y que haces bien tu trabajo, porque no tienen televisión, o si tienen televisión y ven noticias no alcanzan a comprender cuál es el rol de un diputado, ni entienden la naturaleza de las acusaciones que se les hacen. Entonces, si a mí me das una libra de frijoles todos los meses y es parte de tu campaña, pues para mí sos el mejor diputado porque atendés mi necesidad puntual. Y ese es uno de los problemas que tenemos que resolver, porque somos los diputados, después de ser electos, quienes elegimos también a su vez a aquellos magistrados que van a impartir justicia. ¿Y qué dije yo? La honorabilidad de los magistrados que se elijan será directamente proporcional a la de los diputados que les demos nuestro voto. ¿Qué opinión te merece? Rápido, leí en el collage de noticias, el señor Bukele determina que va a quitar la partida secreta, pero también va a traer a la CICIG. No es la primera vez que él ha dicho algo, porque ha ilusionado en el caso del señor Funes, que lo va a traer. Y hay un montón de gente que se ilusiona porque quisiera ver en el sector 9 de Mariona al señor Funes. ¿Qué opinión te merece a ti este tema de la CICIG? Por cuanto, si bien es cierto, el fiscal general Douglas Meléndez, a título personal lo digo, con mucha gallardía, ha tocado temas sensibles de dos expresidentes, de un fiscal general de la República, del cartel de Texas, de empresarios ligados a esto, etcétera, ley de extinción de dominio. Pero, ¿qué opinión te merece a ti el tema de la CICIG? El Frente dice, no señor, pero en el pasado sí aplaudían la Comisión de la Verdad, que era una comisión también. No, es que traerlo es ceder soberanía. Bueno, realmente en ese sentido sí no estaría de acuerdo con una CICIG. El detalle es que los niveles de corrupción en nuestro país se han desbordado tanto que solo escuchar las acciones de la CICIG en Guatemala y el impacto que ha tenido hacen al salvadoreño decir, ok, si allá se hizo esto, aquí también lo queremos, sin conocer realmente las implicaciones de una CICIG. Y quizás de alguna manera yo sí creo que cedemos soberanía en el tema de la CICIG. Claro, está tan corrompido nuestro sistema judicial que ya no confiamos en las autoridades para investigar el delito e investigar los casos de corrupción, que necesitaríamos una institución internacional que viniera a hacer lo que nosotros no podemos hacer, cuando somos nosotros quienes realmente deberíamos de procesar estos mismos casos. ¿Qué es lo que podemos hacer como salvadoreños? Garantizar que en la Asamblea Legislativa haya una elección también de un fiscal probo que ataque con fuerza estos delitos. En Guatemala, si bien es cierto, han habido investigaciones que han llevado a buen término algunos casos de corrupción, incluso hay expresidentes también presos por casos de corrupción. He tenido pláticas con algunos funcionarios guatemaltecos que dicen que la CICIG de alguna manera ha llegado a manipular algunos procesos y a investigar a algunos diplomáticos que, si bien no tenían cuestionamientos, han aparecido en algunas listas y han sido condenados de forma pública. No me consta eso. ¿Pero no te parece a ti que los únicos que tienen que preocuparse son los corruptos?
Sí, eso es el deber ser. Los corruptos deberían de preocuparse, pero cuando un funcionario entra en la línea de atacar la corrupción, también se vuelve blanco de aquellos que son atacados. Yo particularmente estoy en una postura que podría generarme en algún momento que se me abra algún proceso. Habría que ver si realmente las acusaciones puedan ser ciertas o simplemente se me quiere atacar porque también estoy en esa línea. A falta de un organismo de eso, dicen hay que vigorizar la institucionalidad. Tenemos a un fiscal ahorita con mucha gallardía. ¿Tú respaldás el trabajo de Douglas Meléndez? Yo todavía tengo mis reservas. Creo que ha hecho un buen trabajo en algunos casos, pero creo que hay casos que se le han caído. Ningún fiscal en el pasado ha hecho lo que Douglas ha hecho. Eso hay que reconocerlo. Yo todavía no estoy sentado en una posición en contra de su reelección. Creo que hay que valorar el antecedente de que ningún fiscal lo ha hecho y que el trabajo que ha realizado no tiene precedente. Creería yo que hay una valoración positiva hacia su reelección. Habría que ver qué otros perfiles se pueden presentar. Pero eso es parte de la institucionalidad. Y otra cosa que yo mencionaba también sobre el tema de la elección de los magistrados, que el fiscal, que ha demostrado mucho valor, debería tener también el valor de iniciar una investigación y un proceso de investigación sobre los diputados de por qué no se ha elegido. Cuando hay 2 denuncias, creo que se han tipificado como incumplimiento de deberes en contra de los diputados. Así es que habría que hacer esa valoración sobre la elección de este fiscal, la posible reelección de este fiscal y el fortalecimiento institucional que haría que no necesitáramos una CICIG. Si las instituciones en el país funcionan, no necesitamos CICIG. Sala de lo Constitucional independiente, fiscal independiente, corte de cuentas y otras instituciones que... Y si no funciona, sí necesitamos CICIG. Ahora, la necesitamos. Tel Maldana, no la justificaría. Tel Maldana en Guatemala funcionaba espectacular y hacía una tremenda mancuerna con la CICIG en Guatemala. Por supuesto, ahí quiero ser claro, no estoy de acuerdo con la CICIG, pero de no haber otra alternativa y no funcionan nuestras instituciones, ni modo, tenemos que traer a un externo que nos venga a regañar. Listo, Leonardo, llego al final de la entrevista, muchísimas gracias. A la orden, Sergio. Te agradezco. Un saludo nuevamente para tu audiencia. Antes de terminar, me acordé, ¿ya tiene curul, ya tiene oficina? ¿O todavía no sigue por el palo de hule? A estas alturas estoy ubicado en un cubículo para una persona y habemos a veces hasta 9 personas y cuando me visitan pues tengo que atenderlos afuera. ¿Tiene curul ya? Curul sí, desde el primer día pues ya hay 84 diputados, no pueden haber ni más ni menos curul. Es que lo vimos parado en el plenario, eran 84. Ahí sí fue porque era la sesión solemne y había una gran cantidad de personas, incluidos los diputados suplentes en cada uno de los curules. Pero sí, curul siempre hemos tenido así. Una oficina para una persona. ¿Cree que es un mensaje del gran cariño que le tienen sus colegas en la Asamblea? Yo creo que cada vez que me invitan a hablar, es culpa tuya, porque cada vez que me invitan a hablar de magistrados me retrasan el tiempo de entrega de la oficina. Así es que no sé si ahora me habían dicho una semana, puede ser que la próxima semana. Bueno, deme poder, a hablar de los magistrados. Deme poder a mí, con gusto, yo voy a la Asamblea a divertirme, a hablar interpósita persona por usted. Gracias. De acuerdo. Señores, llegamos al final de la entrevista. Comenten el resto del día. Soy Sergio Méndez, así están las cosas hoy por hoy en nuestro país. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.